Welcome everybody back to Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Me llamo Pascal Lotaz, soy profesor asociado en la Universidad Goethe. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo y colega Ian Proud, antiguo diplomático del Reino Unido y ahora un gran analista, autor del Substack The Peacemonger. Os recomiendo encarecidamente que lo visitéis y os suscribáis. Publica con regularidad. Ian también publica con frecuencia en YouTube en varios canales. Ian, perdona, tu propio canal de YouTube. ¿Dónde puede encontrarte la gente allí? Acabo de empezarlo. Se llama también The Peacemonger, pero podéis encontrarlo como Ian Proud, The Peacemonger. Así que sí, espero veros por allí. Y lo contrario de promover la paz es, por desgracia, de lo que tenemos que hablar, porque los belicistas se están preparando, o en mi opinión, se están preparando para atacar a Irán. Han estado acumulando esta armada frente a Irán desde hace un tiempo, y llevan tiempo hablando de ello, pero ahora están añadiendo componentes adicionales a la flota. Estamos viendo informes en Twitter X sobre registros de vuelo que muestran a Estados Unidos realizando importantes transportes aéreos hacia la región. Acabamos de presenciar conversaciones en Ginebra. No creo que fueran negociaciones reales, pero al menos conversaciones entre los estadounidenses, Viktorov y Jared Kushner, el yerno del señor Trump, con los iraníes, mientras hacían lo mismo con los ucranianos y los rusos. Pero hablaremos de eso. Ian, ¿cómo interpretas lo que se está acumulando en este momento? Bueno, creo que Trump está intentando claramente presionar al régimen iraní para que llegue a algún tipo de acuerdo sobre el desarme nuclear. Por supuesto, Trump también es el presidente que, en su primer mandato, abandonó el JCPOA, que era un buen marco para el programa nuclear de Irán, uno al que las naciones europeas se habían adherido plenamente y que en realidad estaba logrando que Irán saliera del aislamiento. Rouhani, si recuerdas, habló en Davos en aquel momento. Todo el mundo estaba de algún modo cortejando a Irán. Había un ambiente realmente positivo entonces. Y luego llegó Trump y lo abandonó por completo. Ahora ha vuelto a la retórica belicista con Irán. Obviamente, el año pasado llevaron a cabo los ataques contra sus instalaciones nucleares. Esto tiene que ver simplemente con presionarlos para lograr un acuerdo. Ya sabes, poco después de un intento de provocar un cambio de régimen dentro del propio Irán, una operación que parece haber sido patrocinada por la CIA y el Mossad. Y por tanto, hay dos aspectos en todo esto, según lo veo. Uno es el momento, que el ámbito militar y el de inteligencia están bastante descoordinados. La parte militar quizá esté entrando en esto un poco demasiado tarde, de todos modos. Pero, en cualquier caso, a pesar de la enorme fuerza que los estadounidenses han desplegado en el Golfo, esto no es realmente suficiente para llevar a cabo un derrocamiento militar a gran escala de Irán, en ningún caso. Si recordamos la Primera Guerra del Golfo en 1991, Estados Unidos tenía 4 grupos de ataque de portaaviones en la región. De hecho, Colin Powell dijo que habría preferido que hubieran tenido una preparación de 6 meses con tropas. Más de 500,000, creo que fue, en aquel momento para esa operación. Esos mismos factores militares simplemente no se aplican en este caso. Quiero decir, obviamente es un arsenal formidable, pero no es ni de lejos suficiente para plantear un desafío militar creíble, más allá de ataques aéreos y cosas por el estilo. Así que esto parece ser simplemente una maniobra de presión, pero lo que en realidad está haciendo es endurecer la posición del gobierno iraní y darle más apoyo en el mundo en desarrollo, incluyendo, por supuesto, a Rusia y China. No creo que la diplomacia de cañoneras tenga éxito, pero el hecho de que el gobierno de Omán haya estado mediando conversaciones en Ginebra, en su embajada, entre ambas partes, es útil. Simplemente parece poco probable que esto cambie mucho, ya que Trump tiende a modificar su postura con bastante regularidad de todos modos. Son buenos puntos. Y ya sabes, el analista alemán y exespía Rainer Rupp
también señaló que las fuerzas estadounidenses en el Golfo han sido anteriormente mucho más fuertes de lo que son ahora, mientras que Irán ha sido mucho más débil. Sin embargo, seguimos viendo este enorme despliegue en marcha. Uno de los análisis que leí y que me parece lógico es que no está solo en manos de los estadounidenses. Los israelíes también podrían iniciar ataques, y si lo hacen, entonces, bueno, necesariamente implicará a los estadounidenses de una forma u otra. ¿Compartes esa valoración, que no depende únicamente de Washington si esta guerra va a comenzar o no? No, claramente no lo es. Los israelíes evidentemente quieren provocar algún tipo de acción contra Irán por sus propias razones internas, por supuesto. Pero Israel no es una gran potencia militar. Es un país muy bien armado, como sabes, dadas sus horribles acciones en Gaza durante los últimos años. Eso está claro, pero no es una potencia militar creíble, lo suficientemente grande ni cercana como para ofrecer algo más que una amenaza en los cielos sobre Irán. Pero incluso entonces, ya sabes, sabemos por todos los informes de inteligencia de fuentes abiertas que en realidad sería una guerra breve, si es que puede llamarse guerra. El año pasado, Irán agotó considerablemente las reservas de armas de Israel en cuanto a interceptores aéreos y cosas por el estilo. Así que sí, por supuesto que Israel querría hacer esto también con los estadounidenses. Pero aún así, esto no equivale, en escala, a una fuerza lo suficientemente creíble como para emprender cualquier tipo de ataque terrestre contra Irán. En cualquier caso, no parece haber realmente apoyo para eso en ninguna parte del mundo en desarrollo, incluidos los propios estados del Golfo. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyotath.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Bien, ¿qué podemos sacar de este escenario, que es bastante inusual? Dos negociadores principales, al mismo tiempo, el mismo día, negociando dos tipos de guerras. Aunque por supuesto, lo que está ocurriendo con Irán en este momento es un conflicto muy duro, aún no es una guerra cinética. Pero si lo miras desde la perspectiva iraní, lo que les ocurrió en enero y costó miles de vidas ya fue una especie de guerra híbrida, en realidad. Aún así, al menos todavía no hay misiles volando. Y al mismo tiempo, los estadounidenses también están negociando con los rusos. Simplemente no puedo evitarlo. Pero me da la impresión de que hay como una especie de relevo. Ya sabes, una guerra, terminemos esa, y quizá podríamos entrar en la otra. Es raro que ahora mismo se estén mezclando ahí. Así es. Y si lees la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se publicó hace relativamente poco, es un documento bastante confuso. Parece escrito por un comité. Mira, quiero decir, Irán no es la mayor prioridad de política exterior de Estados Unidos. Puede que lo sea para Israel, pero desde luego no lo es para Smalls. No existe un interés estratégico fundamental de Estados Unidos en un cambio de régimen en Irán. Aunque el cambio de régimen sea un hábito difícil de abandonar para ellos, que se remonta a muchas décadas atrás, ¿verdad? Por supuesto, China es ahora un gran adversario, y la estrategia deja claro que ahí es donde quieren centrarse. A mí me parece bastante imprudente provocar más. Quiero decir, esto parece realmente un intento de cambio de régimen, porque no representan una amenaza militar terrestre creíble, al menos no con los recursos de los que dispone Irán. Esto solo puede ser una forma de presión destinada a fomentar una mayor agitación interna dentro del propio Irán, y nada más que eso. Quiero decir, veamos si funciona. Ojalá que no. Ojalá puedan llegar a algún acuerdo que les permita alejarse de este tipo de conflicto tan enormemente desestabilizador, que solo tendría, como vimos con la guerra de Ucrania, efectos devastadores para el propio Irán, y me temo, para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Quiero decir, es algo en lo que realmente creo que los estadounidenses sí parecen querer ponerle fin. Y quizá quieran hacerlo porque prefieren empezar guerras en otros lugares, ya sabes, lo que sea. Pero sí parecen querer acabar con esa guerra. Y los europeos no. Creo que ese es el gran problema con el que nos estamos topando ahora mismo. Los estadounidenses están mediando en estas conversaciones realmente difíciles y complejas, sobre la base de que, sí, hasta que Trump llegó al poder, no había habido absolutamente ningún diálogo entre las naciones occidentales y Rusia. Así que ya sabes, con los propios rusos, están partiendo de una base muy baja en cuanto a generar confianza en las negociaciones. Pero las negociaciones están ocurriendo y avanzan poco a poco. Espero que den resultados pronto. Veo esas conversaciones como una señal fundamentalmente positiva, aunque creo que existen enormes obstáculos para lograr realmente la paz en Ucrania, tanto por parte de los europeos como por la resistencia en Kiev, con Zelensky al frente. ¿Por qué crees que estas conversaciones están organizadas de esta manera? Steve Witkoff no es un diplomático formado, es un empresario y amigo del señor Trump. Jared Kushner es su yerno, una persona muy joven. Creo que tiene probablemente 38 o 39 años, algo así. Es uno de los miembros principales del equipo. Los rusos, evidentemente, están colaborando con ello. Incluso aceptaron volar a Ginebra. No querían sobrevolar Europa del Este, así que bajaron hacia el sur y volaron sobre Italia, solo para asegurarse, algo que al parecer los suizos también tuvieron que negociar para garantizar que su espacio aéreo estuviera abierto para ellos. Pero lo aceptaron. Aceptaron ir a Ginebra, aunque podrían haber dicho, no, si queréis negociar, lo haremos de nuevo en Abu Dhabi o en otro lugar, quizá Estambul. Quiero decir, esa era la opción más obvia. Pero lo hicieron por los estadounidenses. Por los estadounidenses quieren que estaban allí, también estaban esos presentes. Es una situación bastante extraña. Es una secuencia de acontecimientos bastante extraña. Quiero decir, las conversaciones de Ginebra tuvieron lugar justo después de la Conferencia de Seguridad de Múnich, obviamente. Existe ese problema de proximidad en lo que respecta a los negociadores estadounidenses. En cuanto a la experiencia de Kushner y Witkoff como diplomáticos, no son diplomáticos. Pero todos los llamados diplomáticos en realidad han repudiado la diplomacia durante los últimos 12 años, desde que comenzó la crisis de Ucrania. Así que, si no tienen experiencia, bueno, de acuerdo, eso sin duda es un problema, pero han conseguido que los rusos participen, y creo que eso debe considerarse una señal positiva. A Witkoff se le ha otorgado, francamente, alguien que no es diplomático, no tiene un estatus real. Ahora le han otorgado un título, ya sabes, acceso al presidente Putin en varias visitas a Moscú. Es una señal de que los rusos se toman este proceso en serio, sea cual sea su trayectoria o su currículum. Así que no veo eso necesariamente como un problema por parte de Rusia. O de hecho, bueno, creo que podría ser más un problema para el lado ucraniano que para el ruso. Y las personas que se quejan de esto suelen estar en los medios de comunicación tradicionales, ya sabes, los que critican la falta de experiencia de Witkoff. Suelen ser los mismos en los medios occidentales convencionales que piensan que la guerra debería continuar. Así que resto algo de importancia a sus preocupaciones en lo que respecta a las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Si consiguen sacar algo adelante, sería un logro enorme para poner fin a esta guerra verdaderamente terrible. Son menos independientes e imparciales cuando se trata de cuestiones más amplias relacionadas con Irán, dado que Kushner, en particular, tiene vínculos muy estrechos con Israel y con los intereses creados que existen allí, incluidos algunos de esos planes extravagantes para convertir, ya sabes, Gaza en una especie de Las Vegas del Mediterráneo.
cuando por fin se haya puesto fin a este terrible, ya sabes, hambre y castigo colectivo del pueblo palestino. Quiero decir, dicen que se ha acabado, pero las atrocidades parecen seguir ocurriendo de todos modos. Así que creo que son mucho menos imparciales cuando se trata de negociar con Irán. Creo que ahí tienen mucha menos credibilidad, y con razón. Pero ¿quién va a intervenir y mediar? Quiero decir, esta es irónicamente una de esas áreas en las que los europeos deberían asumir un papel más activo, ya sabes, para mediar, como hicieron con el Hotzapoa, cuando Europa desempeñó realmente un papel protagonista en la consecución del Hotzapoa, en una época en la que tenían una política exterior creíble en lo que respecta a Irán. Pero lamentablemente, los europeos, dado su deseo de mantener la guerra en Ucrania, y aquí es donde ambos temas se cruzan, básicamente han dado luz verde a todo lo que los estadounidenses quieran hacer en Irán. Al menos así me lo parece. Sí, es importante recordar que el Hotzapoa se llevó a cabo esencialmente con la ayuda de los europeos, los chinos y los rusos. Quiero decir, fue un logro fantástico al equilibrar las necesidades de todas las partes, y fue el fruto de una época pasada en la que aún se aspiraba a ese tipo de cooperación. Así que, dos cosas relacionadas con eso. La exigencia de que Irán destruya básicamente su capacidad de misiles de largo alcance, ¿verdad? Y que solo conserve misiles que no puedan alcanzar Israel, mientras que a Israel, obviamente, se le permite no solo tener armas nucleares, sino también misiles de largo alcance, y así sucesivamente. ¿Es eso, en tu opinión, un enfoque que hace imposible cualquier tipo de acuerdo? Porque es absolutamente evidente que esto es algo a lo que ningún iraní podría decir que sí en las circunstancias actuales. E incluso desde una perspectiva puramente de seguridad, estrategia y disuasión, a la que Occidente está muy acostumbrado, nadie puede esperar que Irán realmente acepte eso. En segundo lugar, sobre los europeos. Cuando observamos el discurso que Marco Rubio pronunció en Múnich, básicamente elogió el imperio. Dijo, necesitamos restablecer el imperio y debemos hacerlo juntos. Nosotros, los estadounidenses, os queremos. Venid y acompañadnos en este nuevo momento de construcción imperial. ¿Crees que lo dijo explícitamente para dejar claro que nunca, jamás, deberían pensar en no seguir lo que Estados Unidos está haciendo en Irán y mantenerse en línea, tal como hizo el canciller alemán durante la Guerra de los 12 días, cuando la llamó el trabajo sucio? Sí, la postura de los estadounidenses sobre Europa es profundamente confusa. Por un lado, quieren que Europa sea menos centralizada, que devuelva el poder a los Estados-nación. Y sin embargo, hablan de Europa como una entidad civilizacional, como si fuera una sola cosa, cuando por supuesto no lo es. Está compuesta por la UE y sus 27 naciones soberanas diferentes, con antecedentes históricos, culturales, lingüísticos y religiosos muy distintos. Y así sucesivamente. También está la cuestión de dónde encaja Rusia en todo esto, en términos civilizacionales. Si quieren devolver el poder a los Estados-nación, ¿dónde encaja Rusia dentro de esa familia de naciones? Es esencialmente un país europeo, o euroasiático, pero aún así europeo. ¿Cómo se incluye también a Rusia en esa mezcla? Creo que, aunque no se haga explícito en la estrategia de seguridad nacional, parte de la razón por la que Trump se está implicando tanto con los rusos es que quieren normalizar las relaciones entre Rusia y el resto de Europa. El gran motivo estratégico detrás de esto es que en última instancia ven a Europa como un contrapeso adicional frente a China a largo plazo. Y esto remite a la vieja idea de ganarse a los rusos para competir con China. Quiero decir, ese es francamente gran juego que está en marcha aquí. Pero en cuanto a ser una potencia colonial, no creo que los estadounidenses quieran que ninguna nación o grupo de naciones cuestione su hegemonía como potencia global dominante, aunque por supuesto, China sea ahora un competidor de igual nivel.
En ese sentido, creo que tienen una visión bastante patriarcal de Europa, donde ven a Europa como parte de esta gran empresa imperial en la que todos nos unimos y, en última instancia, nos enfrentamos a la gran bestia que es China. Y creo que de eso se trata realmente todo esto. Y ya sabes, los europeos están siguiendo el juego. Dicen no podemos vivir sin Estados Unidos. Quiero decir, lo oíste decir a Macron, lo oíste decir a Keir Starmer, lo oíste decir a Ursula von der Leyen en sus discursos. Sabes, no podemos vivir sin Estados Unidos, así que parecen ser cómplices dispuestos en todo esto. Pero lo que no han hecho es empezar realmente a abordar los enormes problemas que tienen con Rusia, donde no quieren ninguna normalización con Rusia, donde evidentemente no quieren que la guerra termine, porque eso podría desatar presiones aún mayores dentro de la propia Europa, ya que Ucrania intenta unirse a ese club. Así que la posición europea también está, me temo, profundamente confundida. Y los chinos están ahí, observando todo esto como un único Estado soberano, y probablemente riéndose para sus adentros del completo desastre que se está desarrollando en la llamada Alianza Transatlántica. He oído varias interpretaciones sobre esto últimamente. Una que realmente me llama la atención es la de quienes dicen, mira, al final del día, la guerra en Ucrania, básicamente una guerra por delegación de la OTAN contra Rusia, beneficia mucho al establishment europeo, a las élites de la Europol. Quiero decir, es precisamente el enemigo que necesitas para unificar el continente. Básicamente, míranos. Hablamos de los europeos. Ya no hablamos tanto de los alemanes, los franceses, los italianos, quizá a veces de los alemanes y los franceses, porque sabemos que están al mando de todo esto, pero no mucho de los demás. Sí, en casos concretos, pero realmente estamos empezando a pensar en los europeos y a percibirlos como una sola entidad. Y si observas el régimen de sanciones de la UE, si miras todas las competencias que la UE ha ido acaparando, arrancadas de las manos de los Estados miembros, quiero decir, podría muy bien ser que estemos en un momento de consolidación del poder, de consolidación de la soberanía bajo el gran paraguas de la UE. Algo que quizá no se revierta, incluso si la guerra termina. Y es algo que las élites de la UE podrían estar interesadas en mantener, porque sirve muy bien a sus propósitos. Y la militarización, ¿verdad? Cualquier Estado soberano necesita un buen ejército. Este es el momento. Quiero decir, estar ahora en Europa, el tipo de discurso sobre militarización que escucho, incluso en Suiza, es asombroso. Ya sabes que necesitamos más fuerzas armadas, más capacidad para integrarnos y defendernos juntos. Es como un verdadero impulso. Tiene inercia. ¿Cómo lo ves? Lo veo como una situación muy diversa. Por un lado, los estadounidenses hablan de revertir esa tendencia, devolviendo el poder al Estado-nación. Y si observas a los propios Estados-nación, ves una presión creciente para no ser gobernados desde Bruselas. Ya se percibe eso en Europa Central, pero también está aumentando en Alemania, con la AfD, y en Francia, donde ese sentimiento lleva desarrollándose desde hace mucho tiempo. Francia es probablemente la nación más propensa a abandonar la UE a continuación, si alguna lo hace. Y por supuesto, en el Reino Unido, elegimos abandonar el proyecto de la Unión Europea para tener nuestra propia independencia. En su momento yo estaba en contra de eso, pero ahora empiezo a entender por qué podía tener sentido, debido a la creciente centralización del poder. Reform está subiendo en las encuestas. Podríamos, por tercera elección consecutiva, pasar de un partido mayoritario a otro, y luego a otro, en el Reino Unido en 2029. Y existe una posibilidad muy real de que Reform gane y se convierta en el gobierno del Reino Unido, lo que cambiaría por completo la naturaleza de nuestra relación, ya sabes, con Europa. Ahora, respecto a tu punto, sí, por supuesto, cualquier tipo de líder autocrático, si quieres llamarlo así, necesita un enemigo para justificar la militarización, las guerras y demás.
Eso se observa de forma constante a lo largo de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, estuvo en gran medida impulsada por sentimientos de humillación respecto a cómo terminó la Primera Guerra Mundial, sentimientos sobre los que Hitler construyó su narrativa nazi. Se ven patrones similares en el sudeste asiático, un tema que conozco bastante bien, especialmente en lugares como Indonesia, al final del mandato de Sukarno, y cosas por el estilo. Así que se trata de una táctica bastante clásica, pero no estoy seguro de que en este caso vaya a funcionar, porque se trata de un grupo de naciones soberanas cuyos ciudadanos quieren cada vez más que sus gobiernos atiendan sus propias necesidades, no una gran agenda supranacional. Esas agendas más amplias suelen estar dominadas por guerras que realmente afectan a la sociedad, el nivel de vida cotidiano de las personas, el coste de la vida y los sentimientos de inseguridad o ansiedad ante la posibilidad de que se les imponga otra guerra, una que no eligieron. Así que creo que la alianza Bond, los Caluses, están nadando contra esa corriente. Y creo que esa corriente va en una sola dirección en este momento, y es hacia que las naciones soberanas individuales decidan realmente sobre sus propios asuntos en Europa. Así es como lo veo. Así que sí, entiendo la teoría de que las élites europeas puedan considerar que esto va en su propio interés. Pero creo que si se alejan un poco del panorama, podrían darse cuenta de que las arenas políticas están cambiando de forma bastante significativa en Europa ahora mismo, y hay muy poco que puedan hacer para detenerlo. El aumento de la centralización del poder puede que solo acelere esa tendencia. Sí. En este sentido, también resulta bastante extraño que los europeos, las ideas más creativas que se les ocurren en este momento, mejor dicho, no los europeos, sino llamémoslos los euroburócratas, el aparato burocrático de la UE, las cosas más creativas que se les ocurren sean básicamente soluciones que, en mi opinión, conducirán inevitablemente a la destrucción de su propio proyecto. Quiero decir, la idea de dar, como lo llamaban, algo así como integrar a Ucrania primero y dejar que marquen las casillas de la lista de verificación después. ¿Qué fue eso? Le pusieron un nombre extraño, algo como acceso avanzado a la UPOE o membresía avanzada o algo por el estilo. Básicamente, vale, ahora se convierten en miembro de la UE y luego tienen que cumplir todos los puntos sobre la lucha contra la corrupción y demás. Lo cual, obviamente, si hicieran eso, si realmente incluyeran a Ucrania y le dieran un asiento en la mesa, todo el asunto se convertiría de inmediato en un gran obstáculo para cualquier tipo de toma de decisiones futura, ¿no? Porque todavía funcionan en gran medida sobre el principio de unanimidad. Ucrania obtendría gran influencia en cómo funciona el steppenwar. No como esto puede ser beneficioso para el proyecto, pero step ranks. Bueno, la gran pregunta es si Europa puede permitirse ampliarse. Y la respuesta corta es que no puede. Quiero decir, su marco presupuestario ya está fijado hasta 2034. No hay dinero de subvenciones disponible para Ucrania si se une. Y de hecho hay toda una lista de países esperando que están mucho mejor preparados que Ucrania para incorporarse. Montenegro, creo, es el más avanzado. Serbia va bastante bien. Albania, y así sucesivamente, todos estos países. Y Turquía, que ha estado en el congelador, posiblemente porque es una nación musulmana. Es solo mi opinión. No creo que los alemanes quieran realmente que Turquía se una a la OSCE. Pero eso es aparte. Quiero decir, ¿puede la UE permitirse incorporar a todas estas naciones y darles las mismas subvenciones y beneficios que a los demás? La respuesta corta a eso es no. Y el desafío con Ucrania es que sería, con diferencia, el proyecto más costoso. Quieren acelerarlo primero por el tamaño de las tierras agrícolas de Ucrania, que representarían, si se uniera a la UE, alrededor del 25% de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea. Luego está el enorme reto de la infraestructura. Ha sido destruida y devastada por 4 años de guerra que los europeos, ya sabes, han provocado y querido prolongar.
Eso absorbería gran parte de los fondos de cohesión y de infraestructura procedentes de las subvenciones de la UE, debido a los altísimos niveles de pobreza en Ucrania, nuevamente causados por la bancarrota que ha sido fomentada y respaldada por las élites europeas, lo que significa que recibirían mayores subvenciones per cápita que otros, simplemente por el menor nivel de ingresos de la población. Sabes, Europa simplemente no puede permitirse hacer esto. Quiero decir, realmente no puede. No tiene presupuesto. En cualquier caso, su presupuesto está comprometido hasta 2034. Así que lo que se le va a ofrecer a Ucrania será algo como, bueno, podéis tener nuestra bandera y podéis venir a nuestras reuniones. Quiero decir, Zelensky parece ir a todas las reuniones de todos modos. Sí. Entonces, ¿qué va a ser diferente en eso? No mucho más. Y creo que los ucranianos dirán, es por esto por lo que hemos luchado durante 4 años. Solo para tener una bandera de la UE sobre nuestro edificio y no tener realmente dinero para ayudarnos a reconstruir, en un momento en que los europeos quieren que mantengan un ejército de 800.000 personas, que tampoco pueden permitirse. Y cualquier dinero de la UE que vaya a Ucrania se destinará a pagar un ejército, pero no a pagar la reconstrucción de escuelas, hospitales, carreteras, centrales eléctricas y cosas por el estilo. Es una idea completamente absurda que solo puede haberse concebido en los pasillos de Bruselas, que parecen estar totalmente aislados del mundo real exterior. Me temo que es un desastre total. Quiero decir, ¿por qué iban siquiera a proponer eso? No entiendo el sentido de presentar esto como una idea seria. Entiendo por qué Donald Trump propondría la idea de, ya sabes, incorporar Groenlandia a Estados Unidos. Eso lo entiendo. En realidad, eso cumple un propósito diplomático y de poder político. Intentar conseguirlo de verdad, o al menos, ya sabes, hacer que el gallinero se alborote, se sientan muy inseguros y luego volver para tranquilizarlos. El típico juego del poli bueno y el poli malo. Veo cómo eso tiene un propósito. No veo cómo esta idea estúpida sirve para algo más que para avergonzar a las élites de la UE, porque para todos los demás es tan evidente que por tantas razones es una idea tan tonta, pero aún así la siguen proponiendo. Bueno, los estadounidenses solo quieren quitarse de encima el albatros de la guerra de Ucrania. Para ellos, en realidad no están pensando en las consecuencias políticas de esto. Dicen sí, ¿por qué no pueden simplemente unirse, como si fuera una especie de vía rápida en el SHATE-FK? Claro, pueden unirse. Ninguna de las consecuencias económicas o políticas les importa en absoluto. No van a tener que pagar. No van a tener que lidiar con la disrupción y el caos ellos mismos. Pero quieren una salida de la guerra de Ucrania, y por eso empujar a Ucrania a entrar en la UE antes de que esté preparada les parece tener sentido, a miles de kilómetros de donde se deciden los verdaderos asuntos. Y creo que, de nuevo, la cuestión más importante es en realidad, ¿cómo podemos crear una situación en la que Europa no sienta la necesidad de expandirse continuamente? Porque otra forma de verlo es, ¿cómo se puede siquiera distinguir hoy en día la UE de la OTAN? Ambos tienen exactamente el mismo objetivo. Ambos quieren derrotar a Rusia, políticamente y militarmente. Quieren, en cierto modo, desmantelar el régimen. Kaja Kallas habla de dividir Rusia en estados más pequeños. Ucrania y la UEM, la OTAN y la UEM, son básicamente lo mismo en este momento. Así que, aunque Putin ha dicho que está de acuerdo con que Ucrania se una a la UPM, debe haber un debate más amplio sobre cómo se puede realmente fomentar una mejor coexistencia mutua entre Rusia, la UE, Ucrania y otros países de Europa que no forman parte pero quieren integrarse en algún tipo de colectivo más amplio. No en un organismo supranacional, sino en algún formato que permita a todos los países de la región coexistir, tener cooperación económica, abrir vínculos sociales y culturales y cosas por el estilo.
Así que ya sabes, el problema en realidad es que, si se incorpora a Ucrania antes de haber tenido esa discusión, lo que realmente se corre el riesgo de hacer es simplemente pulsar el botón de pausa en una guerra general mucho mayor entre Europa y Rusia, porque se estaría admitiendo a Ucrania, que es esencialmente antagónica hacia Rusia, y quiere que la UE mantenga una postura fundamentalmente hostil hacia ella. Se convierte en algo estuésico los países bálticos y Polonia, pero multiplicado por 10, una política fundamentalmente hostil, antagónica y agresiva hacia Rusia. Entonces, ya sabes, puedes imaginar una versión ucraniana de Kaja Kallas como alta representante de la UL para asuntos exteriores y política de seguridad. Solo piensa en cómo sería eso. Así que, sin abordar esta cuestión más amplia de cómo se pueden restablecer las relaciones económicas, sociales y culturales, incluidas las que se tienen con Rusia y con todos los demás países que se consideran parte de esta Europa más amplia, no la UE, sino Europa y Eurasia, en un sentido más amplio, en realidad no se está llegando a la raíz del problema de cómo lograr una paz verdadera en el continente. No, pero por desgracia, hay bastante gente que no quiere eso. Quiero decir, conocemos el juego de los neoconservadores. Sabemos, Rubio lo deja todo claro, ¿verdad? Se trata de esferas de influencia. Se trata de construir un imperio colonial. Y esta gente quiere usar la violencia y la guerra como herramientas de la política de las grandes potencias y de la diplomacia. Esta gente enferma, especialmente los neoconservadores en Estados Unidos, piensan en esto como si fuera un tablero de ajedrez, como Jeffrey Sachs no deja de recordarnos. Y para ellos, básicamente, integrar a Ucrania en la Unión Europea y, por tanto, europeizar la guerra es en realidad una especie de siguiente paso lógico. Al mismo tiempo, se están desvinculando desde la perspectiva estadounidense, porque ahora Estados Unidos tiene que centrarse en Irán o en cualquier otra cosa, y están dejando el asunto en manos de los europeos para que continúen esa lucha. Luego, los estadounidenses con Irán y empiezan a involucrarse con China a través de eso, porque China ha dejado muy claro que se opone firmemente a ello, y entonces se trasladan al tercer escenario en el Pacífico. Quiero decir, estas personas, por desgracia, algunas de ellas realmente piensan en esos términos estúpidos y belicistas. Sí, sin duda lo hacen. Pero vuelvo al punto que mencioné antes. En realidad, la política estadounidense está fundamentalmente confundida. Está confundida en lo que respecta a Europa y está confundida en lo que respecta a Rusia. Ya sabes, por un lado, Estados Unidos parece querer un gran reinicio económico con Rusia, en parte por razones económicas, por supuesto, en términos de acceso a recursos naturales y proyectos conjuntos, pero también para fortalecer su relación con Rusia como contrapeso a China, para hablar de disuasión nuclear estratégica y ese tipo de cosas. Pero por otro lado, quieren competir con Rusia en el Ártico. Así que piensan que necesitan hacerse con Groenlandia, que necesitan militarizar el Ártico como contrapeso a Rusia. Así que la posición estadounidense está profundamente confundida. Sí, pero aquí es donde la gente señala, y hasta los propios rusos lo han estado diciendo, que los estadounidenses afirmaron durante el último año que la administración Trump quería mejorar las relaciones con Rusia y establecer una relación de trabajo. Pero la realidad fue la contraria. Impusieron más sanciones, más presión, comenzaron más ataques. Así que quizás solo fue un control de velocidad, puras mentiras de siempre, mientras que la estrategia de fondo, como Brian Berletti no deja de señalar, nunca cambia. Solo cambia la retórica. Sí, puede que tengas razón. Puede que tengas razón. Pero creo que Trump está en cierto modo acorralado por el entramado del Beltway hasta cierto punto.
Creo que hay una parte de él que ve a personas como Putin y Xi como sus iguales, ya sabes, líderes poderosos. No veo realmente que los estadounidenses quieran enfrentarse a Rusia, aunque sí quieren mantener a los europeos de su lado. Es una posición muy confusa, pero creo que si retrocedes a 2017 y a la aplicación de la ley de sanciones CAATSA contra Rusia, en realidad eso fue en contra de los planes de Trump. En realidad, escribió un anexo a la ley explicando por qué no estaba de acuerdo con ella, pero estaba limitado por, ya sabes, Estados Unidos, y tuvo que hacerlo de todos modos. Así que quiero decir, esto nos lleva de nuevo a la naturaleza tan confusa de la política exterior estadounidense y al tipo de naturaleza tóxica de la propia política de Estados Unidos. Hay muchísima gente en Washington, D.C., que quiere enfrentarse al mundo, que piensa que América es la más grande, esmus, espusmu, y toda esa clase de tonterías. Y sí, quizá Trump también forme parte de eso, pero no faltan personas como Lindsey Graham o Joe Wilson y todos esos tipos que básicamente ven al enemigo como algo externo. Son los macartistas modernos, que si ven a cualquier país pequeño siquiera hablar con China, por ejemplo, ya tiene que ser etiquetado como comunista, o ya sabes, como gente contraria al atlantismo, ese tipo de cosas. Así que no creo que se trate fundamentalmente de Trump. Creo que es algo inherente a la naturaleza del propio sistema político estadounidense. Y eso, ya sabes, es realmente una buena razón para que los europeos se desvinculen de Estados Unidos y afronten por sí mismos su propia política disfuncional y en el proceso encuentren alguna forma de convivir con Rusia a largo plazo. Pero ahora mismo, todo esto es un completo y caótico desastre. Y hay tanta gente a la que culpar, ya sabes. En cierto modo, quiero achacárselo a los burócratas europeos allí, los líderes occidentales que ven cómo su poder se erosiona, Zelensky, que se sienta sobre un régimen corrupto en Kiev. Ya sabes, Trump, que apoya a Israel hasta el punto de excluir toda lógica racional y quiere provocar un conflicto con Irán. Y, ya sabes, la única nación que permanece en silencio y observa tranquilamente cómo sucede todo esto, por supuesto, es China, que ve cómo su poder sigue creciendo en el escenario mundial, en un momento en que el mundo en desarrollo gravita hacia ella, al percibir la decadencia de Estados Unidos y de la propia Unión Europea. ¿Pero están sentados tranquilamente? Ahora estamos oyendo hablar de ejercicios conjuntos entre Irán, Rusia y China. Y estamos viendo que, al parecer, los rusos están exportando más petróleo a China. Alexander Mercouris interpreta esto como que quizá los chinos están empezando a acumular más petróleo en preparación para un posible cierre del estrecho de Hormuz, que obviamente es lo que harían los iraníes si estallara una guerra a gran escala. Hablé con Stas Krapivnik y le dije, mira, los chinos, los rusos y los iraníes están cooperando, pero no son una alianza del mismo modo que la OTAN es una alianza. Sabes, ellos no están en ese juego de construir una integración profunda. Luego dijo algo así como, pero ya sabes, la OTAN no es una alianza real, es una herramienta de poder, básicamente una forma de que Estados Unidos guíe a sus vasallos. Mientras que lo que están haciendo China, Rusia e Irán es una alianza propiamente dicha, iguales que cooperan en varios niveles, pero como iguales equilibrándose entre sí. ¿Tú también lo ves así? ¿O cómo interpretas esta coordinación trilateral que está ocurriendo? Bueno, en cierto modo, comparto ese sentimiento sobre la OTAN, pero también creo que la OTAN es una enorme fuente de dinero para las empresas de defensa estadounidenses. Ya sabes, porque todos esos países, ¿por qué querría Montenegro unirse a la OTAN? Quiero decir, nadie en la OTAN va a luchar por Montenegro. Quiero decir, pero nadie está sudando más que ellos. ¿Sabes a qué me refiero? Ni siquiera han luchado por Ucrania, y eso ya ha sido una especie de tragedia en sí misma. Así que creo que es una enorme fuente de dinero. En cuanto a China,
Creo que los países básicamente están cubriéndose las espaldas. Rusia, desde luego, se está cubriendo con China. Ya sabes, Rusia está tan preocupada por China en su frontera oriental como por la OTAN en su frontera occidental. Y dejemos eso completamente claro. Tiene sentido que los rusos se alineen con China en términos de sus intereses económicos, vendiendo petróleo y gas. Pero no nos hagamos ilusiones. También les preocupa China como una gran amenaza para su muy despoblado lejano oriente. Así que se están cubriendo. Los iraníes probablemente estén más alineados con China que Rusia, pero todo el mundo se está cubriendo las espaldas. Creo que eso es. Y los países del sudeste asiático, sin duda, también se están cubriendo. Si miras a Tailandia, que ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos, tienen una gran comunidad chino-tailandesa. Ellos se están cubriendo. Singapur, ya sabes, todas estas naciones se están cubriendo. Los únicos casos aparte son países como Japón, que está completamente del lado de los estadounidenses en su enfrentamiento con China. Así que creo que, en lo que respecta a China, todo el mundo se está cubriendo. No creo, aunque la gente hable el lenguaje de las alianzas igualitarias, que eso sea realmente cierto en cuanto a los factores políticos en juego, especialmente en lo que respecta a Rusia. Aunque sin duda, Rusia mantiene una buena relación con China. También ven el juego ahí. Debilitar el control de Estados Unidos sobre la arquitectura y la agenda financiera global, algo que los chinos comparten. Así que, cuando sus intereses coinciden y se superponen, colaboran. En este momento, tiene sentido que Rusia se relacione con China, pero eso no significa que estén cerrados a interactuar con Europa o con Estados Unidos si esos países logran organizarse, aunque no hay indicios de que eso vaya a ocurrir pronto. Cierto, eso tiene sentido. Solo añadiría que los japoneses también se están protegiendo, pero lo hacen internamente. Para ellos, todo el discurso sobre las capacidades autóctonas es, al menos para buena parte del estamento, algo real en el sentido de que, en caso de tener que actuar por su cuenta, necesitan poder hacerlo, lo cual no es cubrirse con alguien más, sino básicamente mantenerse por sí mismos. Sin embargo, Ian, eso ha sido muy interesante. Gracias por una evaluación muy amplia de la situación. De nuevo, para quienes quieran seguirte, deberían buscar The Peacemonger en Substack y The Peacemonger Ian Proud en YouTube. ¿Hay algún otro lugar al que la gente debería acudir? Sí, también estoy en X, también como The Peacemonger. Así que soy The Peacemonger, aunque mi canal de YouTube está a nombre de Ian Proud, pero también está todo bajo la marca de The Peacemonger. Ese es mi título. Quiero decir, es como, sí, es una carga que llevo, pero hay tantos belicistas en el mundo que Dios bendiga a personas como tú, Pascal, y a otros que pueden promover la causa de la paz en todas partes, porque francamente la necesitamos mucho ahora mismo. Sí, me encanta el nombre, y es exactamente lo que deberíamos hacer. Todos, uníos a Ian Proud en la promoción de la paz, tanto como podáis. Ian Proud, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal.